En Noticias 57 creemos que el futuro de los latinoamericanos se escribe en cada decisión política. Colombia se prepara para elegir a su próximo presidente en 2026. Un momento decisivo para su democracia y la región. Por eso los 5 millones de colombianos en el exterior enfrentan un gran reto. Desde Florida, Estados Unidos, acompaña John Moreno Escobar y Zully Peláez a medir el pulso de la nación. Escuchando a los candidatos, la voz de los ciudadanos, analizando los grandes temas y el debate de quienes buscan dirigir a Colombia. La democracia se mide en la fuerza de la gente y en el diálogo con quienes aspiran a liderar la nación. Noticias 57, Elecciones Presidenciales 2026. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? A todos los colombianos en el exterior. Mi nombre es John Moreno Escobar. Estamos aquí en este gran programa de Elecciones 2026 de nuestro Canal 57 Noticias, Canal 57 para todos ustedes en el exterior, para poder analizar y saber qué está pasando durante las elecciones que se vienen rápidamente y que tenemos mucho análisis por hacer aquí en este gran programa que les presentamos el día de hoy. Conmigo se encuentra una gran compañera, una gran amiga, una lideresa, una empresaria y una analista de todos los temas de política en Colombia, pero que también sabe mucho de los colombianos en el exterior, mi querida Zully. Así que le voy a dar también el paso a Zully. ¿Cómo estás, mi Zully, el día de hoy? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, donde quieran que estén. Gracias por escucharnos, por recibirnos, por ver este programa y estar atentos a todo lo que tenemos para contarles. Sí, John, es un placer estar aquí en Noticias de Canal 57. Para los extranjeros, para los colombianos residentes en Estados Unidos y en otros países, y incluso para los residentes en Colombia, porque tenemos muchos seguidores en Colombia también. Y sí, estamos aquí frente a creo que podríamos decir, no sé si pensar en una de las elecciones más polarizadas a las anteriores, o estamos frente a un país muy cansado. Entonces vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando. Si es que estamos muy polarizados, es que estamos muy cansados de todo. Vamos a tener que tener una sección que se llama Que nos cuente Zully. Zully tiene muchísimas cosas que decir, me fascina. Zully, bienvenida aquí a este espacio. Gracias por estar conmigo. Vamos a estar por muchos meses trabajando sobre este tema de las elecciones de los colombianos, por supuesto, que van a votar en el exterior, que tienen la posibilidad de ver a Colombia desde afuera. Nosotros dos hemos vivido en el exterior, hemos estado en el exterior, hemos trabajado en el exterior. Yo, por supuesto, más de 25 años por fuera del país. Ahora también, pues, muy cercano a lo que está pasando en las elecciones desde Colombia. Así que estamos muy felices. Pero quisiera comenzar nuestro análisis, por supuesto, queriendo escuchar de parte tuya, Zully. Un poquito ya hablabas esto al comienzo. ¿Qué piensas de lo que se nos viene en el 2026? ¿Y cómo ves, muy por encima, porque nos vamos a meter en los números, esta gran encuesta que hizo Inbamer, que la vamos a analizar el día de hoy? ¿Cómo ves lo que está pasando en el país y cómo nos muestras un poquito sobre tu opinión también desde las regiones en Colombia, que sé que eres muy cercana a ellas? Yo aquí voy a hablar como la colombiana de a pie, no ni la empresaria, ni la mamá que quiere una mejor Colombia para sus hijos, sino como la colombiana de a pie, que pienso que Colombia está viviendo, que era lo que te decía ahorita, un proceso electoral un poco intenso en este momento, pero también eso está muy marcado por la emoción, más allá del nombre de un candidato, más allá de tal vez de los partidos. Yo creo que estamos un poco cansados, tenemos un montón de frustraciones acumuladas, tenemos un montón de promesas que no se cumplieron, y eso hace que estemos muy a la expectativa sobre lo que viene, pero yo lo veo como desde la frustración y el cansancio. Entonces, al final, las personas, para mí, las personas van a votar desde la emoción, desde el agotamiento que han traído todos estos procesos que hemos vivido en los últimos años. Básicamente, Bien. creo que.
Me parece que eso es muy válido. Yo estoy muy alineado con eso. Pienso que los colombianos, especialmente los que estamos en el exterior o los que vivimos en el exterior, estamos votando en este momento con la pasión, con el corazón, más que con el análisis de lo que está pasando. Vemos que hay dos personas, y ahora lo vamos a analizar un poco más, que están punteando en las elecciones en este momento y que son personas que en realidad, si nos ponemos a mirarlos, y seguramente los vamos a tener aquí como invitados, pues tienen que contestarnos muchas preguntas sobre lo administrativo, sobre cuál ha sido su récord trabajando para el país. Una persona pues que ha estado en el Congreso como Iván Cepeda, pero otra persona que ha estado muy lejos del país, que ha vivido en el exterior, que eso no hace si es bueno o malo, sino que lo hace un poco como eso que están diciendo muchos ahí, Zuli, que dicen que es el outsider, que es de las Priella. Bueno, con eso queríamos también darles a ustedes un poquito de contexto sobre las fechas que se nos vienen. Estamos muy cerca a terminar de recibir todas las firmas, los candidatos por firmas, ya las entregó Claudia López, las entregó Luis Gilberto Murillo, las entregó Vicky Dávila, les entregó por supuesto de las Priella, otros candidatos más de los que vamos a hablar ahora. Por supuesto, el que lleva pues el mayor número de firmas en este momento, que ha recogido sus firmas, ha sido de las Priella, con más de 4 millones de firmas. Adicionalmente, pues están los demás con un poco menos de 2 millones de firmas. Muchos de ellos piensan que es esto una forma de validar su presencia. Solamente se tenían que entregar 600,000. Por supuesto, pues hay un margen de error y los candidatos intentan entregar mucho más de eso para poder estar tranquilos. La mayoría entregan el doble, que son 1.2 millones y más de firmas. Hablemos un poquito de eso, Zuli. ¿Cómo viste este proceso? Yo, por lo menos personalmente, traía esto al programa, quería traerlo, y era muchas personas que vimos en los territorios. Vimos a Claudia López saltando en el río, vimos a Claudia López bailando, vimos a Luis Gilberto Murillo haciendo su corazoncito y yendo a muchos sitios remotos que algunos candidatos no fueron. También vimos algunos de ellos recogiendo firmas, pero al que no vimos en realidad y hicimos seguimiento en sus redes sociales fue a un de las Priella, que en realidad pues es el que más firmas tiene, pero que al parecer utilizó servicios para poder pagar sus firmas. Ya le preguntaremos cuando estemos acá, pero en realidad no estuvo muy visible en algunos sitios recogiendo firmas. ¿Cuáles fueron tus impresiones sobre esa recolección de firmas, Zuli, en este primer envión, por decirlo así, de estos candidatos que no están por partidos, pero que en realidad se fueron a recoger firmas o pagaron para que les recogieran las firmas también? A mí lo del tema de las firmas en este momento me genera muchos cuestionamientos desde lo saludable que es para la democracia tantos proyectos políticos por firmas y no dependiendo de los partidos. Entonces yo pienso que las firmas están mostrando un poco de desconfianza profunda hacia los partidos políticos tradicionales, básicamente, o hacia esas historias de los partidos políticos, pero también pienso que hay una fragilidad desde lo institucional ahí, porque recoger firmas no debería ser el único camino que tenemos en el país para legitimar en los proyectos políticos o los procesos. Y me parece también un poco preocupante porque ahí pueden haber unas líneas muy delgadas en los procesos de recolección de firmas donde o nos podemos ir muy a la politiquería y que se puede visualizar desde esa forma, más que debilitando obviamente esa construcción colectiva. Y por el otro lado está el que no sale a la calle a recoger firmas. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo hace una persona para generar esa credibilidad? Entonces, ¿a quién le estamos pagando? Entonces son las preguntas como a las que pronto me pueden volver un poco, me cuestionan mucho desde lo que es la institucionalidad, la democracia y etcétera, pero ahí es donde yo finalmente digo que la democracia opera de formas muy complejas y ambiguas de entender. Entonces, bueno, esperemos a ver qué va a pasar, Johncito, porque finalmente, ahí como dice el cuento, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esperemos a ver qué habla el pueblo,
porque finalmente, y si vamos a esto, si nos vamos un poco a lo que arrojó la encuesta, si bien en firmas tenemos un de la Espriella pues con alto índice de firmas recolectadas, pues en la encuesta no es que le haya ido como esperábamos, pero le fue mejor que a muchos que estaban en campaña desde hace muchísimo tiempo. Y no nos olvidemos que hubo candidatos en el pasado que recogieron muchísimas firmas y en realidad eso no se transfirió en los votos. A mí me parece muy chistoso ahora que estamos hablando de esto y ya vamos a saltar a la encuesta en Vamer y hablar sobre los resultados y lo que nosotros pensamos en nuestro análisis. Y es que muchas personas que estuvieron recogiendo firmas o que están recogiendo firmas o que recogieron firmas en el pasado, piensan que es un mandato popular. Lo hemos ya escuchado varias veces, varios candidatos lo han dicho. Yo creo que eso es una gran equivocación. Es más un poco transferir eso a un vocabulario en el que las personas piensen que porque hay 4 millones de firmas van a haber 4 millones de votos y créanme que el que le firmó a De la Espriella seguramente le firmó a Miguel Uribe, que ya vamos a hablar del papá, Miguel Uribe papá, o al que le firmó a otra persona que tal vez sea un poco más moderada a la derecha. Eso no significa que cada firma que se entregó a la registraduría sea un voto. Pero metámonos acá, vamos a tener aquí nuestra red de apoyo de producción para ponernos los resultados de la gran encuesta de Invamer. Y vamos a comenzar hablando no tanto de los punteros, Zuli, vamos a hablar un poquito sobre esos que están rezagados atrás. Entonces les voy a leer, la gran pregunta era, si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Y les voy a leer rápidamente porque en realidad son muchos. Del 0.2 al 0.9 están Juan Fernando Cristo, Daniel Palacios, está también Mauricio Gómez Amín, que se retiró de su campaña y se añadió a De la Espriella después de esta encuesta. Están varios ahí que ustedes conocen, está Roy Barreras, está David Luna, está Mauricio Cárdenas, está Juan Daniel Oviedo, que ellos tres forman este grupo que se está llamando el Centro Tecnócrata Colombiano. Son personas que han estado en el gobierno, personas que como Juan Daniel Oviedo han pues sido como un fenómeno político dentro de Colombia. Y después está el exministro Murillo, está Luis Carlos Reyes, que también pues está comenzando a abrir como esa nueva izquierda, dicen ellos, con Carlos Caicedo. Bueno, se encuentran algunas ahí también, algunas personas que ya vamos a hablar del Centro Democrático, que ya definió a su candidata, que va a ser Paloma Valencia, entonces eso lo vamos a tener muy claro. Pero cuéntame tú qué piensas de estas personas. ¿Qué busca una persona teniendo el 0.2, el 0.9, como es el caso de Luis Gilberto Murillo? ¿Cuál espacio político crees tú que están intentando, en el que están intentando entrar para las elecciones del 2026? Ser visible, pues cuando una persona decide estar en carrera política, necesita estar visible. Sin embargo, pienso que hay mucha fragmentación, o sea, siento que la derecha está fragmentada. No sé si al final yo me hacía en estos días una pregunta que era como, ¿será que la derecha está pagando hoy el precio de no haber renovado como de forma real los liderazgos en los últimos años? Entonces, por eso se ve tanta fragmentación, que creo que esta encuesta también mostró un poco de eso. Sí, y entonces ahí me vienen como, tú sabes que yo soy una persona a la que le encanta estarse haciendo preguntas, entonces, bueno, la fragmentación de la derecha, pues no siento que sea algo muy nuevo, pero pienso que es el resultado de no haber construido unos consensos internos y unos liderazgos que de verdad conecten con la nueva generación de los votantes. em, Pienso que, y con las realidades sociales del país. Y eso hace que estos chiquitos terminen uniéndose, empiecen por un lado, pero terminen uniéndose a otros. Pero eso para mí fortalece un poco más la fragmentación. Pienso que incluso muchos de estos candidatos, no sé si qué tipo de espacio estén buscando, no puedo juzgar a cada uno. Creo que estamos desde el
ahí podríamos pensar en el que quieren seguir estando vigentes, quieren mantenerse en el ojo desde lo público. Em, Pienso que buscan tal vez ofrecer otras opciones, pero tantas opciones en un país que está tan fragmentado genera un montón de baches. Entonces pienso que al final debemos dejar que esos candidatos que van a venir nos cuenten un poco de eso, y creo que esa debe ser una pregunta que la debemos dejar como permanente para que cada que vez que tengamos un candidato invitado nos cuente por qué o cuáles eran los objetivos de seguir en esta carrera, aunque las encuestas arrojaran esos porcentajes tan pequeños. Sí, dentro de tal vez de las personas que nos escuchan, que nos ven, eh, algunas personas dirán, bueno, es parte de la democracia, o sea, todas las personas que tienen una validación política, una validación de educación, una validación de experiencia, quieren ser parte de este proceso electoral y quieren participar y ver cómo se van midiendo dentro de estas encuestas, pero definitivamente hay personas que llevan ya varias encuestas en los mismos números y que uno se pregunta, no, Zuli, como es parlado, ¿qué haces ahí? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué hay para ti en este mundo que tú sientes la necesidad de seguir invirtiendo en este proceso? Pero, pero por eso digo, a mí me parece que ahí eso nos muestra muchísimo el nivel de fragmentación que hay en el país. Cuando los grandes líderes o los líderes o las personas que de convicción desean estar en este tipo de procesos y liderar el país de forma administrativamente hablando, no se ponen de acuerdo y todos quieren jalar para su mismo lado. Eso es un gran índice de que estamos extremadamente cansados y fragmentados. Bueno, y después, y ya en las encuestas se hablaba de los pelotones, ¿no? Entonces este pelotón va rezagado, va atrás, va intentando entrar en un modo, ¿cómo se dice? En un modo, como diríamos en inglés, catching up, ¿no? Intentando llegar a ese pelotón que no está escapado, que ya vamos a hablar de él. Y después llegamos yo la verdad muy sorprendido de ver algunas personas ahí que marcan después del 1%. Camilo Romero, bueno, ya sabemos que Paloma Valencia va a ser la candidata del Centro Democrático. Ahora me gustaría escuchar como mujer, cómo sientes esa candidatura también del Centro Democrático, un partido que tal vez es uno de los más organizados en el país, en estructuras no solamente territoriales, sino también en el exterior. Están muy bien organizados, aparte del partido Mira y de Compromiso Ciudadano, que son partidos que han estado históricamente los últimos 10, 15 años muy bien organizados en el exterior, específicamente en Miami, en España, en Madrid, más específicamente en Europa. Por supuesto, España es donde más migrantes, una de las áreas donde más migrantes colombianos se encuentran. Pero también encontramos a Enrique Peñalosa, que lleva no sé cuántas elecciones también metido ahí en ese pool de candidatos. Encontramos también a Juan Manuel Galán, que siempre tiene unos buenos números, ha bajado estrepitosamente y tal vez ahora podemos hablar un poquito sobre eso. Él siempre está muy posicionado, creo que siempre había estado entre los primeros 5 o 6 personas con un número mayor al 1%. Esta vez está con el 1.6%, como lo vemos en la gráfica. Y después ya voy a parar hasta Claudia López, que tiene un 4.1%. Está Vicky Dávila, que se desplomó. Pues a Abelardo de la Espriella le tomó todo el aire, la verdad la aniquiló, no quiero tomar esa palabra como se tome así, pero la bajó tremendamente de donde se encontraba. Y bueno, ya está Juan Carlos Pinzón, ex embajador, ex ministro, con una gran carrera política también, y está pues también ahí están midiendo a Germán Vargas Lleras, que creo que en algún momento pues se añadirá a alguna campaña. Como sabemos, el doctor Vargas Lleras pues ha sufrido varios procesos médicos y pues se encuentra pues en un proceso de rehabilitación, y creo que él más que estar como un candidato seguramente va a estar más como un aliado. Se ha reunido con Uribe, se ha reunido con Gaviria. Háblame un poquito de ese segundo pool de personas que se encuentran ahí. ¿Cómo los ves tú añadiéndose a campañas o añadiéndose a candidaturas?
midiéndose tal vez o en una consulta ahora el próximo año? Yo creo que va a ser necesario que se unan. O sea, quiero ser muy específica. Las alianzas no son malas, no son negativas, siempre y cuando no se conviertan en una herramienta para pagar favores. Sí, pero Zuli, ¿tú sí crees que, por ejemplo, una Vicky Dávila, o sea, con Germán Vargas Lleras, con Peñalosa, y tal vez pensando en los tecnócratas que están rezagados, que seguramente van a tomar fuerzas y terminan entrando a una consulta, o sea, ¿crees que Vicky, por lo menos yo hablo de Vicky Dávila, que es la persona que era más polarizante al comienzo de estas elecciones? ¿Cómo cabe ella dentro de todo esto, haber sido la directora de Semana y haber tal vez hablado de cosas que para ella como periodista eran importantes, pero que tal vez ya ahora que está en la política son cosas que son tal vez innegociables? Lo que pasa es que pienso que a ver, no sé si usar esta expresión y si sea correcto, pero para mí el fenómeno Dávila, y digo fenómeno Vicky Dávila porque ella llegó, subió mucho, 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 em, precisamente por eso, por sus controversias, por lo controversial, porque ella entiende y ha leído muy bien el país por su trayectoria como directora de Semana. Entonces ella entiende, y puedo decir que la veo de esa manera, ella entiende cómo ve el país, qué es lo que el país necesita escuchar. Y ahí le funciona muy bien como comunicadora, como periodista, como persona que genera la controversia, que genera las preguntas correctas, pero siento que ese fenómeno empezó a disminuir y eso se ha visto reflejado en las encuestas. Siento que no sé si ella esté lista para unirse a alguien. Ahora, la pregunta sería, no sé si alguien esté listo para recibir a una Vicky Dávila en sus fuerzas. Pienso que si eso llegara a ocurrir en una forma muy hipotética, em, el tema de la alineación sería un poco compleja y me parecería preocupante que al final eso se convierta en lo que tenemos y estamos viendo en este gobierno actual, se unieron dos personas, una para ser presidente, otra para ser vicepresidente, pero mira que al final, en la marcha y en el camino, se empezaron a ver un poco las diferencias y las divisiones. Entonces, Bueno, ahí es donde yo siento que no sé si ella esté lista para entrar o si alguien esté listo para recibir lo que es el fenómeno de IKEA. sí, el fenómeno Vicky Dávila va a ser bien interesante ver cómo decía el presidente Uribe desde Abelardo hasta Fajardo. Ya sabemos que eso no va a pasar. Ahora vamos a hablar de eso, de los punteros que decidieron, vamos a ir solos. Si ustedes se quieren adherir a nosotros, bienvenidos, pero nosotros vamos a darle hasta el final, hasta la primera vuelta y creen ellos dentro de su cálculo político y también desde su cálculo de quién le puede ganar o no al que va primero, cómo la gente va a decidir. Entonces metámonos en eso, Zuli, metámonos en mirar ahora la foto de los cuatro, que ya no son cuatro porque Miguel Uribe Londoño, papá, pues se retira, lo retiraron, no sé, se va, lo echaron, bueno, no sé qué va a pasar ahí. Algo pasó, algo pasó. Algo pasó que no sabemos, muy claro. Los medios tradicionales colombianos dicen que hubo, pues que Álvaro Uribe, pues recibió una llamada de Abelardo de la Espriella diciendo que Abelardo de la Espriella había hablado con Miguel Uribe, que Miguel Uribe se iba a adherir a su campaña después de esta encuesta, y pues esto creo que molestó mucho al uribismo, al Centro Democrático, y le dijeron, amigo, desafortunadamente esto es un poco desleal, que usted pues esté en una competencia con nosotros y termine con otro. Entonces se separaron, ya Miguel Uribe Londoño no está como candidato del Centro Democrático, está buscando, dicen, un partido donde pueda aterrizar, así como también una noticia que es que hay otro candidato nuevo que viene con el partido indígena. Ahora vamos a hablar también de eso muy brevemente para dejar un poquito de tema para el próximo programa. Pero, Zuli, ¿cómo ves el fenómeno Iván Cepeda? Por supuesto, primero 31.9%, después está Abelardo de la Espriella, 18.2%, y después está Sergio Fajardo,
8.5. Quiero ser muy claro en eso. Un gobernador, un alcalde, mejor gobernador, mejor alcalde del país, con resultados muy claros sobre ejecución, administración gubernamental, con una experiencia vasta. Esta es su tercera campaña presidencial, un poco diferente. Yo creo que ya a Sergio Fajardo no se le puede decir que es el tibio. Por ahí sacó hasta un video de los huevos. Bueno, una cosa muy divertida también en sus redes sociales que antes no era así. Abelardo de la Espriella, outsider, podríamos decir como un fenómeno Trump de Estados Unidos, 18.2%, pues que en realidad no ha administrado absolutamente nada en su vida política, porque pues en su vida privada pues sí ha manejado, que también es parte de su talón de Aquiles, ya hablaremos de eso seguramente. Y después está Iván Cepeda, que creo que también se monta con un fenómeno que fue este proceso Álvaro Uribe Vélez en el que él o las víctimas ganan en primera instancia, y ahora pues el presidente Uribe es absuelto en segunda instancia, pero que le dio un montón de aire a Iván Cepeda para lanzar su campaña. ¿Qué piensas de esos tres punteros que están escapados? Pues porque Sergio Fajardo tiene 8.5% y Miguel Uribe y la que está más cercana, que tal vez sería Claudia y Vicky, las dos más cercanas, están casi con la mitad de la intención de voto? Yo voy a hablar, quiero empezar hablando de Fajardo, de lo que representa Fajardo, y quiero empezar primero haciendo una claridad sobre lo que es el centro, porque siento que en Colombia el centro está extremadamente dibujado. Mm, Entonces ahí es donde aparece lo de que las personas que se consideran de centro o que son de centro son tibias, ¿sí? Pero el concepto de ser de centro está totalmente desdibujado. Pienso que el centro, no sé si está estancado y no ha conectado, em, pero quiero que también entendamos desde esa concepción del centro que Colombia tiene diferentes matices y hay que escuchar todos esos matices. Colombia es un país pluriétnico, pluricultural, con unas diferencias socioeconómicas gigantes, con unos temas de justicia social que deben ser estudiados y analizados. Entonces pienso que ahí es donde Fajardo podría empezar a tomar mucha fuerza, pero habría que empezar desde el ayudarle a la gente a entender en realidad lo que significa ser de centro, porque creo que hay un desconocimiento, un desdibujamiento, y eso lo hace peligroso y hace que se convierta en algo confuso para muchas personas. Entonces, en Colombia es importante que la gente también empiece a entender que menos gritos, pero más soluciones concretas desde cualquier partido que se mire, sea de centro, sea de izquierda o sea de derecha, debe apuntar hacia lo mismo, ¿cierto? Entonces pienso que si desde la campaña de Fajardo ahorita, lo que mencionaba sobre el tema del marketing y cómo se está mostrando a partir de ahora en redes sociales, puede empezar a ayudarle a la gente a entender y a visualizar un poco mejor lo que significa ser de centro o apoyar a una persona como Fajardo. Ahora, Luli, antes de que pases a los demás, yo quería preguntarte sobre algo muy puntual, y es, él habla o habló en su última entrevista medios sobre esa mayoría silenciosa. Me pareció muy interesante que ella haya dicho eso, porque creo que ha habido una mayoría silenciosa que escogió al presidente que tenemos ahora, presidente Petro, y que ha escogido otros presidentes en el pasado, y que puede ser esa mayoría silenciosa la que catapulte a Sergio Fajardo a esta primera vuelta, y que haga que llegue pues con aire a competir, y que pueda tal vez ser el candidato que compita con Iván Cepeda, si es que Iván Cepeda sigue creciendo, y creo que la mayoría de los analistas todos estamos muy claros de que va a tener un techo que no va a pasar tal vez el 40%, lo que le da espacio a los otros candidatos. Pero ¿cómo ves esto de esa definición de las mayorías silenciosas de las que habla Sergio Fajardo, para poder ganar en primera vuelta o poder meterse a la segunda vuelta? yo siento que existe y no sé si lo llamaría de esa manera, pero sí creo que
que existe, ¿sí? De hecho, yo hablaba con alguien hace algunos días sobre la importancia del voto en blanco, que en las encuestas veo que las personas prefieren votar por cualquiera, pero no toman el voto en blanco. Y pienso que yo podría decir abiertamente, muchas de esas, ¿cómo es que lo definió? Repíteme lo que se me fue el término. Mayorías silenciosas. Muchas de esas mayorías silenciosas votan en blanco, porque no se sienten identificadas con nadie, porque no sienten que entre verdad nadie los represente, porque no ven la esperanza, porque están demasiado agotados. Y cuando digo estamos, que sigo siendo una ciudadana colombiana que sigue creyendo, apostándole como a lo que es Colombia, pero pienso que en algún momento, si en realidad sabe cómo manejar, cómo mostrar eso, eh, eh, cómo comunicar de manera asertiva lo que significa ser de centro, esas mayorías silenciosas podrían terminar apoyándolo y entendiéndolo. Ahora, eh, si vamos al otro lado, también puede suceder que esas mayorías silenciosas terminen votando por cualquiera porque definitivamente están agotados. O sea, puede suceder que desde ese cansancio, desde esas otras realidades, desde el no sentimos que esta persona vaya a gobernar por nosotros o nosotras o nosotres, es, terminarían votando o simplemente quedándose en casa, que creo que eso es lo más peligroso del proceso, ¿no? Y entonces, La que no sale a votar. Zuli, ¿y tú cómo ves? Totalmente de acuerdo. ¿Y tú cómo ves entonces a estos dos punteros? Iván Cepeda, pues el heredero tal vez y tenemos que decirlo muy claramente, de una izquierda organizada, con unas estructuras organizadas, que aunque tuvo problemas con la registraduría y toda la estructura de sus partidos, se encuentra unificada desde el partido de las FARC hasta el pacto histórico, en realidad formando un núcleo muy, muy, muy fuerte de votantes que son adicionalmente muy fuertes en su reconocimiento como izquierda. O sea, no hay desconocimiento de que son izquierda y que esa izquierda tiene unas agendas específicas y que quieren validar esas agendas durante el tiempo que estén en el poder. Y después tenemos al outsider, que si quieres me vas a hablar de el tigre, que se autollama de la Espriella. ¿Cómo es? Te ríes. No se ríe, Azul, y es en serio. Es el tigre, él dice que él es el tigre. Pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes ese análisis de esos dos punteros de la Espriella, pues arrasando en estas elecciones, en esta encuesta? Tomando un aire gigantesco, llenando el Movistar Arena, llevando casi 5 millones de firmas a la registraduría, seguramente con un músculo financiero mayor que el de muchos de los que se encuentran ahí. ¿Cómo ves a esos dos punteros? ¿Cómo ves esos dos fenómenos? Porque en realidad son dos fenómenos de la política colombiana en este momento. Sí. Hablemos del tigre. Con todo el respeto para mí que merece el doctor de la Estrella, pienso que el discurso anticorrupción conecta, pero denunciar no es sinónimo de gobernar. Colombia necesita propuestas claras, concretas, precisas, que hablen sobre empleo, sobre salud, sobre empresarismo, sobre sostenibilidad fiscal, sobre desarrollo territorial. Y Colombia necesita que se entienda las dinámicas de cada territorio, cuando hablo de cada territorio, hablo de los que viven en el centro del país y los que viven afuera del país y los que viven en el exterior, ¿cierto? Entonces, pienso que ese fenómeno del doctor de la Espriella, no sé si sea suficiente para competir con una maquinaria política que está ya bien instalada.
y no sé si sea totalmente convincente eh, para que las personas que de verdad quieren un mejor país, no sé si sea totalmente convincente y al final puede que sea convincente, se está viendo que ha crecido, pero no sé si sea suficiente para gobernar y hacer un cambio. Entonces ahí es donde esa visión desde lo económico, hablando como emprendedora y como empresaria, no sé si desde lo económico logre generar realmente un cambio. Entonces ahí yo todavía tengo un poco de reservas, pero creo que la gente conectó con ese discurso anticorrupción y por eso las encuestas lo subieron y la gente cree que puede existir un cambio, pero yo todavía tengo mis reservas y tengo incluso temores de que tengamos una repetición de historia. eh, eh, yo digo que la experiencia no se toma de lo que viven otros, pero uno sí puede tomar eso de referente. Entonces, no sé si nosotros, si Colombia, si un país como Colombia esté listo para que una persona que no tiene una trayectoria política suba al poder. Y no tengo claro si sepa lo que es administrar un país, eh, pero también puede suceder, porque aquí tenemos de todos los lados, también puede suceder que las personas estén cansadas de tantos políticos queriendo seguir haciendo la misma política que venimos haciendo y pienso que ahí es donde se dice, ok, tomemos a hombre que tiene esta trayectoria desde lo público, perdón, desde lo privado, y puede que este hombre sí genere el cambio. Ahora, si me voy a brincar para el otro, ¿sí? Ese crecimiento de Cepeda, pienso que también tiene que ver un poco, o no sé si tiene que ver, yo no lo vería tanto como un respaldo ideológico a la izquierda. Yo siento que Colombia todavía no entiende lo que en realidad muchas veces es ser de izquierda. De hecho, pienso que muchos colombianos, cuando se les menciona que este candidato es de la izquierda, piensa que es petrista, pero en realidad ser de izquierda no significa ser petrista. Em, Ahora, pienso que no, vuelvo a lo que les decía ahorita, no creo que sea un respaldo ideológico, sino, no creo que sea un respaldo ideológico, sino que creo que más bien es un voto resignado. O sea, en este momento, eh, como se dice coloquialmente en Colombia, votemos por el menos malo o es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces pienso que ahí es donde empezamos a tener un voto no convencido, no ideológico, pero sí muchas personas buscando estabilidad porque pues ya conocemos pues vámonos No, con él. claro. Sin saber tampoco y entendiendo que lo que hemos visto en los últimos meses es una incapacidad de la mayoría de los candidatos de mostrar unas plataformas robustas de plan de gobierno, de cuáles van a ser sus iniciativas. Y lo entendemos, creo que la mayoría de analistas, tú, yo y otros, entendemos que pues hasta ahora estamos comenzando, ¿no? Queremos escuchar a la gente, vamos a ir a recoger firmas, vamos a escuchar a la población, vamos a ver cuáles son las necesidades, sabiendo que la necesidad número uno en todas las encuestas es la seguridad en el país, la seguridad en el territorio, la seguridad hacia las personas más vulnerables del país. Ya hablabas tú de que somos uno de los países más inequitativos del mundo y que eso hace que hayan unas conversaciones y unas dinámicas dentro de la población muy complejas que creo que muy pocos de los candidatos han comenzado a hablar sobre eso, pero ya los vamos a tener acá en Elecciones 2026, Canal 57. Y Zuli, estamos llegando al final. Solo quería, por supuesto, comentarle a las personas que hay un mapa, un calendario electoral, fechas claves. Eh, Así que tomen nota, pero ahora en el 2026, primera fecha importante, 8 de enero de 2026, cierre de inscripción de cédulas para votar en las elecciones del Congreso. Así que si usted no está registrado para votar, inscriba su cédula, sobre todo a nuestros colombianos en el exterior. Una de las grandes falencias que tenemos
es que las personas no registran su cédula para votar. Ahora tenemos el gran beneficio de que lo podemos hacer por medio de las redes de la Cancillería, de la Registraduría, qué pena. Así que ustedes pueden ir a la registraduría si están en el exterior y registrar su cédula. Así que si usted vive en Orlando, si usted vive en New Jersey, si usted vive en Connecticut, si usted vive lejos de su consulado, pues vaya a las redes, a la página web de la registraduría. No tiene que ir al consulado físicamente a registrar su cédula, así que eso es algo muy importante. También del 31 de enero al 13 de marzo, inscripción oficial de candidatos presidenciales. Vamos a ver quiénes van a terminar en una coalición, vamos a terminar a ver quiénes van a ir a esa primera vuelta solos. De pronto no terminan siendo solamente los 3 que van punteando, sino que se van a añadir más personas. Parece que el pacto histórico va a ser este frente amplio y van a ir a una consulta. Vamos a ver si los demás entran a consulta o terminan adhiriéndose a campañas presidenciales, pero ya esa es la fecha límite. Entonces vamos a tener primera parte, pues, que va a medir la temperatura mucho más, sin saber si de pronto salga otra encuesta antes. El 8 de marzo vienen esas elecciones al Congreso. Tal vez hablaremos sobre cuáles son los candidatos en el exterior sur y de pronto nos metemos en ese tema y miramos quiénes están como candidatos para los colombianos en el exterior, que es muy importante. Adicionalmente, tendríamos que tener un espacio para eso. Lo vamos a medir aquí dentro de nuestro programa y vamos a revisar esa información. Y adicionalmente, si algunas personas van a ir a ese termómetro, pues entre ellos mismos va a pasar en ese mismo día. Así que el 8 de marzo 2026, apuntémoslo, Zuli, como una fecha importante para reportar de vuelta aquí y darle análisis a esos resultados. Adicionalmente, ya el 31 de marzo, cierre de inscripción de cédulas para elecciones presidenciales. Así que si usted no ha registrado su cédula el 31 de marzo, no puede votar en las elecciones presidenciales. Háganlo, es muy importante. Primera vuelta 31 de mayo, un mes después, y después el 21 de junio, segunda vuelta presidencial. Zuli, ¿tú sabes en qué grupo quedamos del Mundial? Porque se vienen las elecciones en pleno Mundial y No puede ser. O sea que la segunda vuelta va a coincidir con el Mundial. va a coincidir con el Mundial, va a coincidir seguramente con algún partido, no sé si es Uzbekistán, si es el que clasifique el repechaje o si es Portugal y es la misma fecha, creo que no es, pero seguramente van a haber partidos del Mundial, así que No puede ser. Y yo aquí lista para decirle a la gente, por favor, inscriba su cédula, vote de forma consciente, ejerza su derecho legislativo de ir a votar, porque si no sales a votar, pues no puedes pedir un cambio. Y ahora tú me metes aquí lo de que vamos a coincidir con el Mundial. sí. No consigamos otros capritos. Y con eso, Zuli, voy a dejar que sé que tenemos las palabras de Zuli, una sección para que tú les mandes un mensaje a todos nuestros televidentes, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven por YouTube, en las redes sociales. La esquina de Zuli, tus palabras para cerrarnos el día de hoy. Yo quisiera cerrar diciendo, no discutamos porque si eres de izquierda, si eres de derecha. Colombia es más allá, es pluriétnico, es pluricultural, tiene brechas económicas profundas, pero tiene mucho talento, es resiliente, tiene muchas ganas de salir adelante. Y el reto no es solo que gane alguien las elecciones, es que las personas que lleguen a ese punto de gobernar este país lo gobiernen de una manera real y entendiendo las dinámicas reales de este país. Así que la única forma de generar el cambio desde nosotros es saliendo a votar. Así que no se desconecten de este espacio, no se desconecten de Canal 57, porque vamos a tener mucha tela para cortar. Gracias, Johncito. Aquí nos vemos. Claro, no, gracias a ti, Zuli, por el día de hoy. Quiero recordarles que somos más de 5 millones de personas por fuera del país. En las últimas elecciones solamente votaron 300,000. Entonces hay que mirar y revisar eso. Por supuesto, la invitación de parte de nosotros
no solamente de hacer este análisis vasto que tenemos muchas cosas por analizar. No analizamos lo de Paloma Valencia en este segmento, pero seguramente lo analizaremos más adelante. Ya ella está invitada a venir a nuestro programa, ya estamos en contacto con su campaña, van a venirse los candidatos, los precandidatos y candidatos presidenciales, van a venir a hablar con nosotros. Zuli les va a hacer preguntas, John les va a hacer preguntas. Vamos a tener también un espacio donde ustedes van a poder decirnos qué quieren preguntarles a ellos, así que estén pendientes, pero lo más importante, registren su cédula para votar, tienen todo el tiempo al comienzo del 2026 para hacer ese trámite. Si se encuentran en el exterior por medio de la página web de la registraduría, por favor háganlo, es importante participar. Como decía Zuli, no es si es izquierda, si es derecha, si es centro, si es outsider. Piensen muy bien por la persona que va a tener que transformar el país, seguir transformándolo, para que podamos crecer y estar muy cercanos a las personas que queremos, los que estamos en el exterior, pero los que se encuentran en Colombia, poder disfrutar de esta Colombia hermosa, que tiene muchísimas cosas para dar en el mundo y dentro de su mismo país. Así que muchísimas gracias a todos por compartir el día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Elecciones 2026, aquí en el canal 57, Noticias 57 para todos ustedes. En Noticias 57 creemos que el futuro de los latinoamericanos se escribe en cada decisión política. Colombia se prepara para elegir a su próximo presidente en 2026, un momento decisivo para su democracia y la región. Por eso los 5 millones de colombianos en el exterior enfrentan un gran reto. Desde Florida, Estados Unidos, acompaña John Moreno Escobar y Zuli Pelaez a medir el pulso de la nación, escuchando a los candidatos, la voz de los ciudadanos, analizando los grandes temas y el debate de quienes buscan dirigir a Colombia. La democracia se mide en la fuerza de la gente y en el diálogo con quienes aspiran a liderar la nación. Noticias 57, Elecciones Presidenciales 2026.